Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a desarrollar el segundo tema del Seminario de Derecho Penal 2 que a mí me toca y lleva como título, según el programa que ustedes tienen subido al PEDCO, que figura como caso número 2, es la denuncia anónima como fuente del proceso penal y el alcance de las tareas de investigación del personal policial. Y esto se tramitó en el caso Halford, que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 27 de septiembre del año 2018. ¿Sí? Es así como la Corte entendió en este caso. ¿Qué es lo que se trata en este episodio, digamos, que le tocó a la Corte intervenir? Ni más ni menos es la validez de una denuncia anónima en una investigación policial y que termina en un caso penal y supuestamente en una condena. ¿Por qué se trata la validez de una denuncia anónima? Porque nosotros, según hemos estudiado en el campo del derecho procesal, que un proceso penal puede iniciarse por investigación fiscal de oficio o a través de una denuncia, o actúa la policía, digamos, de oficio también ante un delito de acción pública, o la propia policía actúa a través de una denuncia de un particular. Bueno, estamos hablando en los delitos de acción pública, ¿no? Que son la mayoría, los del artículo 71 del Código Penal de la Nación. Cuando uno repasa, digamos, las normas correspondientes al capítulo de la denuncia y analiza los requisitos que tiene que tener una denuncia, el denunciante debe ser una persona física o con un apoderado de una persona ideal, pero debe anoticiar un hecho con todas sus circunstancias de tiempo, lugar y modo, y se hace bajo juramento de decir verdad, se hace la denuncia y luego de exponer el hecho se firma, ¿sí? Entonces ahí el denunciante, digamos, asume una cuota de participación ciudadana en el inicio de una investigación penal. Luego esa denuncia la toma la policía o la toma la fiscalía y empieza a hacerse el sumario o el legajo policial o del Ministerio Público Fiscal y da lugar, digamos, a la sustanciación de un proceso penal. ¿Qué es lo característico de este caso? Bueno, esto es así, el caso real, ¿no? El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Rosario condenó a los imputados por considerarlos coautores del delito de tráfico de estupefacientes por almacenamiento en la casa en la que vivían. La Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal por mayoría declaró la invalidez de todo lo actuado y anuló la sentencia de condena que fue impugnada y los absolvió a los imputados. La Cámara, que revocó, entendió que el procedimiento policial que concluyó en una condena en el domicilio habría violado el límite constitucional porque obligaba a los funcionarios de la Fuerza de Seguridad actuante a registrar la identidad de la persona cuya denuncia motivó su actuación y a no encarar, digamos, actividades de investigación como las que dieron lugar a la detención de los acusados y el posterior pedido del registro de su domicilio, sin dar intervención previa a las autoridades judiciales y del Ministerio Público competente, a fin de que sean estas las que autoricen y en su caso dirijan las medidas de investigación requeridas para una eventual persecución penal. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, que se agravió con esta absolución, dedujo recurso extraordinario con el que objetó el pronunciamiento absolutorio y postuló que la Cámara dio un alcance exagerado a las garantías constitucionales y dice que la decisión de esa Cámara que revocó desconoció la doctrina de la Corte, según la cual ellas tienen un carácter tal que se exige de que quien pretende la invalidación de actos procesales en virtud de su violación deben acreditar el concreto perjuicio que pudo inferirle el presunto vicio de procedimiento y la solución distinta que pudo alcanzarle en el fallo de no haber existido ese vicio. Bueno, la queja abrió, la Corte abrió la queja.
¿sí? Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Para que se entienda. En este caso en particular, que terminó en una condena del Tribunal Oral de Juicio y después impugnada la Cámara de Casación, la revocó y lo absolvió, fue el argumento de que la policía había actuado a través de una denuncia anónima, sin identificación, y dio el dato de que en determinada casa había estupefaciente. Y así es como se allanó el domicilio y dio resultado positivo y se secuestraron muchísimos kilos de droga, ¿sí? Entonces, ahí es cuando el tribunal oral analizó todo, hizo el juicio, aseguró el contradictorio y terminó condenando. Impugnaron las defensas y la Cámara de Casación Penal anuló y dijo que no se puede hacer un proceso penal con una denuncia anónima porque afecta garantías constitucionales. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo que no hay razón alguna que pueda dar fundamento a una prohibición constitucional de que las fuerzas de seguridad que reciben información acerca de la comisión de un delito de acción pública desarrollen las tareas de investigación que son propias de su función antes de transmitirla a los magistrados encargados de la persecución penal. Dice además la Corte, no se advierte que ni el modo en el que fue recabada la noticia criminis, ni las posteriores tareas de verificación de la información allí aportada que desarrollaron los agentes policiales generaron alguna afectación irreparable a las garantías constitucionales que amparen a los investigados, que merezca ser desvinculada en su análisis de las restantes circunstancias que permitieron al tribunal oral que dictó la sentencia condenatoria sostener la validez de lo actuado. El solo mantenimiento del anonimato del denunciante cuya información originó la investigación no es suficiente para tenerla por inválida. Agrega la Corte, los funcionarios de la Policía Provincial que intervinieron en el inicio de este proceso anotaron suficientemente sus actos el día 13 de mayo del 2009 que llevaron esa misma noche a la detención de los acusados. Dice también la Corte, si bien la decisión de no registrar la identidad del denunciante ni los términos de su declaración pudo haber limitado la capacidad jurisdiccional para ejercer ese control, considero que ese defecto no es idóneo para anular todo lo actuado en consecuencia, como lo ha hecho el Tribunal de Casación, si, como ocurre en el presente caso, no se ha alegado perjuicio alguno para que los acusados que sean específicamente atribuibles de dicha omisión, ¿sí? Fui a prender la luz también. También agrega la Corte, no hay razón alguna que pueda dar fundamento a una prohibición constitucional de que las fuerzas de seguridad que reciben una denuncia acerca de la comisión de un delito lleven a cabo medidas de investigación no invasivas dirigidas a corroborar su veracidad antes de transmitirla a las autoridades judiciales y del Ministerio Público encargada de la persecución penal. En ausencia de una prohibición constitucional así, la actividad llevada a cabo por los funcionarios de la policía de la provincia de Santa Fe que intervinieron en el inicio del presente caso no puede ser reputada por inválida del modo en que lo ha hecho la Cámara de Casación Penal. Y finaliza la Corte. Tras recibir la denuncia de la que se da cuenta brevemente en el acta, en la que se anunciaba que ese día se recibiría una cantidad grande de marihuana en el domicilio de la localidad de Roldán, se dispuso la vigilancia del lugar. A lo largo del día se vieron movimientos consistentes con lo denunciado, en particular el arribo de un vehículo utilitario que ingresó al inmueble. Más tarde se hizo ingresar al predio una camioneta que hasta ese momento siempre se estacionaba en la calle a la vista de los vigiladores. Cuando una hora después la camioneta salió, quienes vigilaban pudieron razonablemente sospechar que en ella podría transportarse material estupefaciente que podría haber llegado, tal como el denunciante lo pronosticara,
en el vehículo utilitario que había llegado al domicilio ese día. Sobre esa base pudo procederse a la detención y registro del vehículo de acuerdo con las disposiciones del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Porque hasta allí el fallo de la Corte. En el fallo Hartford, la Corte Suprema analizó dos cuestiones problemáticas que se presentaron como consecuencia del accionar policial en la prevención de delitos del narcotráfico y que en definitiva guardan relación con el control de legitimidad de la actuación de los funcionarios de seguridad, como el propio tribunal advirtió. En primer lugar, se estudió la validez de dar inicio a una actuación de prevención policial como consecuencia de una denuncia anónima. En segundo término, se evaluó además si era legítimo para la policía llevar adelante esas actuaciones antes de dar aviso a las autoridades judiciales y al Ministerio Público Fiscal. Y habría un tercer aspecto que no fue analizado por la Corte, consistente en la legitimidad de haber practicado una requisa sin orden judicial fundada en aquellas tareas discrecionales practicadas por la fuerza de seguridad. El hecho del caso, para que lo tengan en claro, es que con fecha 13 de mayo del 2009, en horas de la mañana, personal policial de la División Drogas Peligrosas de la provincia de Santa Fe atendió una denuncia anónima, primero en forma telefónica y luego a través de una entrevista personal, pero sin dejar constancia de la identidad del denunciante, ni siquiera en forma reservada, en la cual se indicaba entonces que ese mismo día un conocido narcotraficante recibiría una gran cantidad de marihuana en un domicilio de la localidad de Roldán. Seguidamente se dio intervención a las autoridades judiciales requiriendo una orden de allanamiento en el domicilio del imputado, en donde se encontraron otros 150 kilos de marihuana repartidos en 99 paquetes acondicionados dentro de cajas de cartón en una pieza del garage donde habitaba el imputado para estar cerca de sus hijos. En el año 2011, el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario condenó a Hartford a la pena de 8 años de prisión y a su expareja a la pena de 4 años de prisión por encontrarlos responsables del delito de tráfico de estupefacientes. Y ahí es cuando se revoca la sentencia, porque los defensores de ambos imputados casaron en la Cámara Nacional de Casación Penal y anuló porque se había cometido, digamos, esa nulidad de la que nosotros hicimos mención. Lo cierto es que la Corte Suprema consideró legítimo que una denuncia anónima motive el inicio de una investigación por parte de la policía. La policía de la provincia de Santa Fe no se encontraba obligada a dar intervención al juzgado ni a la fiscalía antes de dar inicio a las tareas de investigación. Ese sería el caso. Por supuesto que ustedes tienen subido al PEDCO todo el material que está acá, ¿no es cierto? Está todo el fallo, así que las preguntas que tiene que responder todo el alumnado sobre este caso van a salir de este material que está subido en el PEDCO en PDF. Y el que elija este tema para hacer la monografía tiene como columna vertebral de trabajo estas actuaciones donde puede hacer el trabajo perfectamente, ¿sí? El trabajo no ofrece ningún tipo de dificultad. Y repasando para que quede claro, la Corte ha dicho que es perfectamente válido iniciar un proceso penal a través de una denuncia anónima y la policía comenzar a actuar. Eso no tiene invalidez constitucional y es totalmente válido, ¿sí? Porque no se afecta ninguna garantía ni derecho constitucional alguno en la persona del imputado. Lo que sí hubiera sido nulo si la policía con esa denuncia anónima hubiera efectuado el allanamiento intempestivamente sin orden judicial y secuestra la mercancía ilegítima, ahí hubiera sido todo nulo. Pero con la denuncia anónima y las tareas de investigación y de seguimiento provisorio que hizo la policía, empezó a confirmar per se de que esa denuncia tenía una cuota de cierta legitimidad y de validez.
Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a ver el movimiento sospechoso en ese inmueble, es cuando deciden pedir la orden de allanamiento al juez federal de turno y ahí le explican todo y el juez autoriza y da la orden de allanamiento que dio resultado positivo en el modo en que lo vimos. Lo que pasa es que frente a la condena del Tribunal Oral de Juicio, la defensa planteó que la génesis de todo ese procedimiento fue una denuncia anónima donde no se sabe quién fue el que denunció y no firmó, ¿no es cierto? Entonces puede dar lugar a que la policía plante causas o plante casos. Bueno, la Corte en ese sentido, ahí hemos visto que declaró la validez del procedimiento y así es como quedó firme la sentencia de condena contra estos imputados. Así que eso es lo que van a tener que estudiar, eso es lo que van a tener que responder a la pregunta y eventualmente que elige el tema, hacer la monografía. Y otro dato más que la Corte señaló, cuando uno interpone una nulidad, como fue en este caso, tiene que acreditar el perjuicio, cuál es el perjuicio que ocasionó la violación a la supuesta garantía constitucional y tiene que demostrar el interés directo y cómo hubiera cambiado todo de haber hecho la policía las cosas como correspondían. Y la Corte dijo de que estos extremos no fueron probados por el impugnante. Así que con mayor razón terminó confirmando, digamos, la condena del tribunal contra este hombre y esta mujer. Bueno, este es el caso que tienen que resolver en el seminario mediante pregunta o haciendo la respectiva monografía quien optó por el tema. Está finalizado el tema y ahí tienen el material para buscar y poder resolver todo. ¿Listo? Muchas gracias y hasta luego.